En el libro de San Juan capítulo 14, estaremos leyendo dos porciones de la palabra del Señor en esta mañana. Y como te decía el viernes iniciamos nuestra gran serie que tiene que ver con mi vida en Cristo. Los que estuvieron el viernes, ¿a cuánto les gustó? Alguien me decía, solo sentí que fue muy poquito lo que aprendimos, como que quedé solo como con ganas de seguir aprendiendo más, ¿verdad? Y qué bueno que haya esa actitud, porque cada vez que vienes a la casa de Dios tienes que tener esa actitud, ese deseo de seguir aprendiendo más. En el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a estar leyendo todo el pasaje hasta que lleguemos al versículo 14 también, desde el 1 al 14, y lo vamos a leer de la forma tradicional. Es un pasaje que seguramente muchos de ustedes ya conocen, especialmente si has estado algún tiempo en la iglesia o si has escuchado mensajes, habrás escuchado este pasaje que es muy clásico, muy común. Cuando ya lo tengas, di amén. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo que Jesús está diciendo, Dios y yo somos la misma persona. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si no fuese que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que está hablando contigo y está hablando conmigo? El viernes hablábamos de que el conocimiento de Jesucristo te ayudará a entender mejor quién tú eres en Cristo. Cuanto mejor conozcas de Cristo, cuanto mejor conozcas a Jesucristo, más fácil se te va a hacer entender el gran beneficio que tu vida tiene cuando te unes a Cristo. Decíamos que el error más grande del mundo, de la humanidad, es no haber entendido correctamente quién es Jesús. El error más grande de un ser humano es el no entender correctamente quién es Jesús para nosotros. Y hablábamos de que a través de la historia han surgido diferentes líderes espirituales, pero que todos ellos quedaron marcados en la historia por lo que hicieron después que nacieron. Pero estudiábamos que Jesús, antes de nacer, ya había una historia que hablaba de él. Jesús no quedó en la historia por lo que hizo, porque Jesús ya estaba en la historia aún antes de nacer. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ya habían escritos proféticos. Isaías, el que más explica su nacimiento, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, porque el Señor mismo nos dará señal. En el versículo
en el capítulo 9, versículo 7 en adelante del libro de Isaías, el Señor mismo os dará señal. Entonces todos los escritos proféticos hablaban del surgimiento de la persona humana de Jesucristo. En otras palabras, Dios mismo un día aparecería en el mundo como un cuerpo humano. Y hablábamos en San Juan capítulo 1 que la vida de Jesús era la luz de los hombres. Cuando la vida de Jesús se conecta con tu vida está supuesta a brillar. ¿Me están siguiendo? Porque eso es lo que está diciendo Juan, que la luz vino al mundo y que la vida de Jesús era la luz para los hombres. Yo quiero que dejemos al pasaje que acabamos de leer un poquito ahí, dejemos a San Juan 14 y que vayamos al libro de Mateo para leerte otra porción bíblica. Mateo capítulo 17. Y después regresamos al pasaje que hemos leído. Lo vamos a dejar en stand-by, en hold. No se olviden, si me olvido de San Juan, acuérdenme durante el mensaje. Dígame, pastor, tenemos en espera a San Juan 14, porque si no, me voy por otro lado. El libro de San Mateo, capítulo 17, en el versículo 1 comenzamos. Antes de que esto sucediera, ya Pedro había tenido una revelación de quién era Jesús. Ya Pedro le había dicho a Jesús: he descubierto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre le había revelado a Pedro la verdadera identidad que existía en el cuerpo de Jesús. Lo que se miraba de Jesús era un cuerpo físico, pero el Padre le da una revelación a Pedro y hace que Pedro pueda ver quién era el que estaba dentro de la persona de Jesús, dentro de la humanidad de Jesús, y le dice: tú eres el Cristo. En otras palabras, el Cristo no se podía ver con los ojos físicos. El Cristo solo se podía ver a través de una revelación del Padre. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Entonces, una vez que eso sucede, Jesús decide de una forma física reflejar o exponer su hombre interior. En el capítulo 17 de San Mateo dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés, Elías, los dos personajes, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo quiero que frisemos la imagen en donde Jesús se transfigura. Ya Pedro había visto la verdadera identidad de Cristo en el versículo, en unos pasajes anteriores, ahí en la misma página 16-13 está la historia. Pero ahora Jesús decide exponer su verdadera identidad para que ellos lo puedan ver. Y dice que de momento comienzan a ver que la humanidad de Jesucristo comienza a desaparecer y comienza a brotar de Jesús la verdadera identidad que había dentro de él. O sea, el Cristo que no se podía ver con los ojos humanos. Jesús decide que en esta ocasión Pedro, Jacobo y Juan su hermano puedan verlo de una manera literal. ¿Me están entendiendo? Y cuando eso sucede, aparece Moisés y aparece Elías, y en lo que están platicando dice que el versículo, nos quedamos en el 4, entonces en el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mientras ellos estaban planeando qué hacer con los 3, la humanidad de Moisés y de Elías es absorbida por la presencia de Cristo. Tenemos la imagen frisada ahí, ¿verdad? ¿Me están siguiendo?
Ustedes son buenos, tienen buena imaginación. Les dije que frizáramos la imagen ahí, en donde el verdadero Cristo brota de Jesús y aparece Moisés, aparece Elías, y una nube, un resplandor hace que los absorba, y ahora ya no los miran más, ahora solo pueden ver a Cristo. Quiero decirte lo que esto representa. Lo que esto representa es que Moisés era un representante de la ley, y los profetas es la otra parte del Antiguo Testamento en los que los judíos creen. Por eso es que cuando el rico estaba en el infierno pidiendo agua o pidiendo que fuera Lázaro a predicarle a sus hermanos, lo que Jesús les dice: allá tienen a Moisés y allá tienen a los profetas. En otras palabras, lo que Abraham les está diciendo: allá tienen los 5 libros de la ley y allá tienen todos los escritos de los profetas. Tienen el Antiguo Testamento en sus manos, que escuchen a esas escrituras. En este caso sucede lo mismo. Aparece Moisés, que es el representante de los libros de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y luego aparecen los profetas, que es el complemento del Antiguo Testamento. En otras palabras, aparece el Antiguo Testamento y Jesús absorbe la ley y absorbe a los profetas. No sé si me estoy explicando correctamente. Ahora, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Lo que significa que de ahora en adelante, ahora que Cristo ha brotado y que Cristo ha absorbido a Moisés y que Cristo ha absorbido a los profetas, cada vez que yo voy a leer los escritos de Moisés, yo tengo que leerlos a través de Jesucristo. Cada vez que voy a leer a los profetas, yo tengo que leer lo que escribieron los profetas, sabiendo que Cristo absorbió a ellos. Necesito a Cristo para entender los escritos de Moisés. Necesito a Cristo para entender a los profetas. Necesito a Cristo para entender el Antiguo Testamento. ¿Alguien me están siguiendo? Cada vez que yo voy a leer el Antiguo Testamento, tengo que ponerme los lentes de Cristo, porque Cristo absorbió la ley y absorbió a los profetas para poder entender mejor. No puedo irme al Antiguo Testamento, sacar un mensaje y traerlo a Cristo. Tengo que ir a Cristo primero y después al Antiguo Testamento. Amén. Porque Jesucristo absorbió la ley y absorbió a los profetas. Jesucristo fue el cumplimiento de la ley. Y todo lo que el Antiguo Testamento decía era de Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene, Él absorbe el Antiguo Testamento. Y ahora podemos entender mejor los escritos del Antiguo Testamento a través de Jesucristo. Y dicen que los discípulos no veían nada más que un resplandor que comenzó a cubrir su ropa, su cuerpo, su rostro se iluminó como el sol. Lo que estos hombres estaban mirando era la existencia del Padre que habitaba en Cristo. ¿Alguien me está siguiendo? Y cuando ellos miran eso, miran que el personaje de Moisés y el personaje de Elías son absorbidos por Cristo. Pero te tengo buenas noticias. Ese mismo proceso de absorber la persona de Moisés y de Elías sucede contigo y sucede conmigo cuando venimos a Cristo. Nuestra naturaleza humana es absorbida por Cristo. Nuestra naturaleza humana es absorbida por Cristo. De manera que cuando tu vida está en Cristo, de cierta forma, esa luz, ese brillo de Cristo en ti va a comenzar a brotarte por los poros, te va a comenzar a brotar, va a comenzar a brotar por encima de tu naturaleza humana. Alguien te va a ver y va a decir: ahí está el Cristo en esta persona. Oh, qué bueno es el Señor. Eso es lo que sucede en la transfiguración. Y eso es lo que representa el que Jesucristo se haya dejado ver su verdadera identidad. De manera que cuando tu vida está en Cristo, eso es lo que sucede. Cristo en ti produce la imagen del Padre,
produce la imagen del Hijo, de manera que habrá gente que como Felipe no podrá ver la verdadera identidad de Cristo en ti, pero habrán otros que como Pedro sí van a decir: wow, ahí está el Cristo en la vida de esa persona. Quiero que regresemos a San Juan porque lo tenemos en stand-by todavía. Y tenemos que dejar la imagen frisada ahí. ¿Cuántos técnicos hay acá? Vamos a frisar la imagen de Jesucristo siendo expuesto, la figura de Cristo expuesta, absorbiendo a los profetas y absorbiendo a las tablas de la ley o todo lo que significaban los escritos de Moisés. En el capítulo 14 del libro de San Juan, Jesús está en los últimos días antes de ser crucificado y está hablando con sus discípulos de lo que va a suceder. Y les dicen, después de que les ha hablado de que ya va a ser el tiempo en donde Él tiene que partir, le dice: ustedes no se turben, o sea, no se preocupen, que su corazón no esté triste. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y quiero comenzar a sacarte sermones que te confundieron en estas escrituras. ¿Cuántos están dispuestos a sacarse sermones mal enseñados? Voy a comenzar a sacarte sermones mal enseñados. El primer sermón mal enseñado que te voy a sacar es que a nosotros nos dijeron que Jesucristo está preparando casas para nosotros. Hermano, Cristo ya va a venir. En este momento Jesucristo me está preparando una casa para que yo vaya a vivir. Y yo creo que ya la está terminando. Cuando ya tenga la casa, entonces viene por mí. Pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Jesucristo no está en el cielo construyendo casas para nadie. La obra completa de Jesucristo terminó en la cruz del Calvario. Él dijo: terminado ha sido, it is finished, consumado es. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, abogando por ti y abogando por mí, abogando por todo aquel que se quiere acercar al Padre. Cada vez que un pecador quiere acercarse al Padre, Jesucristo le dice: es bienvenido porque yo pagué el precio de su pecado. Jesucristo no está con botas de construcción haciéndole casas a nadie. Tampoco creas que tu casa ya va a estar terminada, porque entonces ¿qué sucede con aquellos que se convierten anoche? Van a tener que ir a vivir en el basement de alguien cuando lleguen al cielo si Jesucristo viene esta noche. Pero ¿cuántas veces nos dijeron: hermano, Jesucristo se fue a preparar moradas para mí, a prepararme casas, ya va, mi casa está lista? Y tú tienes que tener cuidado con la imaginación de los predicadores y con lo que la Biblia dice. Porque hay predicadores que hubiesen sido buenos productores de cine. Te arman unas películas que tú te vas, ay, pero cuando vienes a la base bíblica, que te das cuenta que es una imaginación de ellos, pero que eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo primero que Jesús está diciendo aquí: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando Jesús está hablando de moradas, no simplemente está hablando de casa, está hablando de espacio, porque de otra forma no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que en la casa de mi Padre Jesús vuelva a construir más casas? O sea, ¿va a construir casitas dentro de la casona grande? No sé si están entendiendo el pasaje. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces los que dicen que Jesús está preparando casas, ¿en dónde las está haciendo? ¿Adentro de la casona del Padre? Jesús no está hablando de casas literales. Jesús está diciendo: el lugar donde mi Padre habita hay suficiente espacio para todos. Porque morada no solamente significa casa, morada significa lugar de vivienda, lugar donde habita Dios. Y Dios es espíritu, no habita en una casa literal. O sea que donde está el Padre hay suficiente espacio para todos aquellos que quieren venir a Él. ¿Me están entendiendo? Hay muchas moradas, hay mucho espacio. ¿Por qué Jesús está hablando así? Porque Jesús sabía que Él era el primero como hijo de Dios, pero que después de Él vendríamos muchos
que seríamos hijos de Dios igual que Él. Que así como Él fue engendrado por el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo, hay un engendramiento en el mundo espiritual y tú ahora eres legalmente hijo de Dios, engendrado por Dios. Entonces ahora tú tienes un espacio con tu Padre al igual que Jesús. Por eso es que Jesús dice: en la casa de mi Padre hay mucho espacio para todo aquel que quiera venir. Si así no lo fuera, y esto es lo que la gente no entiende porque no lee bien, o sea, si no fuera que ya hay lugar, entonces yo les estuviera diciendo esto, esto y esto y esto. ¿Me está siguiendo? Pero la gente no lee la parte donde el if, o si así no lo fuera, y comienza a dar por sentado que Jesús está construyendo casas para nosotros. Le dicen: ¿y sabéis a dónde voy? El 4. El 5 le dijo Tomás: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El otro concepto que tenemos de ir con Jesús es de que Jesús nos lleva de la mano para hasta donde está el Padre. Y muchos nos han enseñado de esa manera: no te sueltes de Jesús, porque si te sueltas de Jesús no vas a llegar al Padre. Porque Jesús dice que Él es el camino. Entonces Jesús va de la mano contigo, y si te descuidas te vas a soltar. Escuchaba el testimonio o la narración de un predicador muy famoso que explicaba esto, y decía que él tuvo una visión en donde se veía que iba caminando con Jesús y que de pronto se quedó viendo a otro lado y Jesús le soltó la mano y Jesús siguió caminando. A lo mejor ustedes lo han visto. Y que cuando él volvió a ver, Jesús iba por allá en una cuesta y él comenzó a correr para alcanzar a Jesús. Y dice: llevo años queriendo alcanzarlo y todavía no le he alcanzado. Y todos decían amén, pero eso no es bíblico. Eso podrá ser un sueño de él, eso podrá ser una visión de él, pero lo que Jesús está diciendo, que una vez que tú te encuentras con Jesús, Él es el Padre y Él es el Hijo. Y una vez que tú te encuentras con Jesús, no hay forma de que Jesús te va a dejar a un lado, porque Jesús está dentro de ti y tú estás dentro de Jesús. Donde tú vas, ahí va Jesús contigo. Donde tú te sientas, ahí se sienta Jesús contigo. No hay forma de que Jesús pueda salir por un lado y tú salir por otro. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo el capítulo 14. Oh, qué bueno es Dios. Yo estoy contento, yo no sé ustedes. Todos los que se están durmiendo digan amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El 7, si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que, Tomás, lo que estás viendo acá es un reflejo del Padre. ¿Me están siguiendo lo que está diciendo ahí? Entonces Felipe hace la pregunta más descabellada que yo puedo encontrar en las Escrituras. Es una pregunta que demuestra lo que había en su corazón. Le dice: mira, Jesús, todas tus enseñanzas, lo voy a poner de esta forma, así que yo les dije que los predicadores somos buenos para imaginarnos, ¿verdad? Todas tus enseñanzas han estado bien, pero yo quiero que nos muestres al Padre, y eso es suficiente, eso nos basta. En otras palabras, todavía no estamos convencidos de que el Padre está contigo. ¿Alguien me está siguiendo la Escritura? ¿Alguien está leyendo conmigo? Para yo estar convencido de que lo que me estás diciendo es verdad, basta con que nos los muestre. Muéstranos al Padre y nos basta. Yo creo que después de esta pregunta que le hace Felipe, Jesús dijo:
te voy a responder, pero después mejor que me crucifiquen ya. Es que no se puede con esta gente. O sea, llevo 3 años, Felipe, enseñándote. Llevo 3 años contigo haciendo milagros y todavía no me has conocido. ¿Alguien estará entendiendo la lectura? Te voy a responder esto, pero después que me crucifiquen ya, porque ya siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿Sabes lo que sucede cuando llevas 3 años discipulando a alguna persona? Y después te dicen, todavía no me ha convencido, pastor. Si usted hace eso, entonces me va a convencer. Jesús le dice, llevo 3 años, tanto tiempo que llevo contigo, y todavía no me has conocido. ¿Alguien está leyendo conmigo? El 8 es la gran pregunta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La pregunta de Felipe es lo que había en su corazón. Felipe había andado con Jesús y Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios. Y Felipe decía, sí, ¿cómo no? Entonces Jesús iba y sanaba a los enfermos. En el nombre de mi Padre, en el nombre, el mismo Padre que me envió. Yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. Y Felipe decía, sí, ¿cómo no? Pasan 3 años, Jesús enseñándole. Y cuando ya Jesús pensó que los tenía convencido, Felipe le dice, todavía no me has convencido. Muéstranos al Padre y ahí sí me vas a convencer de que tú y el Padre son uno solo. Di ay, Señor. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? O sea, ¿cómo puede caber eso en tu cabeza? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, todo este tiempo que has estado conmigo, ¿todavía no te has dado cuenta que el Padre de verdad está en mí? Las palabras que yo les he hablado, Felipe, o sea, todo lo que yo te he enseñado, Felipe, por 3 años, no ha sido de mí, ha sido lo que el Padre me mandó a hacer. Te he dicho lo que el Padre quiere de nosotros. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, por favor, antes de que me maten. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es más, si no me crees por lo que te he enseñado por 3 años, creedme por los milagros que yo he hecho. Un hombre sin la presencia de Dios en él no puede hacer los milagros que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si no me crees por lo que te he enseñado, por todas las revelaciones y la palabra que te he explicado, por lo menos comenzar y pensar en todos los milagros que he hecho y analizar si un hombre sin la presencia de Dios puede hacer estas cosas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor ahí donde está? Oh, qué bueno es Dios. ¿Dónde nos quedamos? Estoy en la parte donde Jesús está molesto. El 12, de cierto os digo, que el que en mí cree, Felipe, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está hablando de nosotros. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que Jesús está diciendo, el que cree en mí, Felipe, va a hacer cosas más grandes que yo, porque ahora el Padre y yo vamos a estar en Él. Doble poder, ¿verdad? El Padre y el Hijo dentro de mí. Qué poderoso es eso. Por eso es que Jesús le dice, va a hacer cosas mayores, porque ahora el Padre y yo vamos a habitar en Él. Y la razón por la que
el Padre quiere habitar en ti, y la razón por la que el Padre quiere que tú declares cosas sobrenaturales, porque cuando tú comienzas a dar testimonio y a operar en lo sobrenatural, el Padre es glorificado. Porque no hay forma de que la gente pueda entender que lo que estás haciendo lo estás haciendo por tu propia cuenta. De alguna manera la gente se va a tener que dar cuenta de que Dios está contigo. Cuando comiences a operar en lo sobrenatural, cuando comiences a pedir y el Padre comience a responderte, te tengo buenas noticias. Dios está deseoso que sus hijos vivan en bendición, porque cuando sus hijos viven en bendición, reflejan la grandeza del Padre que tienen. Ah, qué bueno es el Señor. O sea que esto de querer ser bendecido no es producto de mi arrogancia ni de que, ay, que yo me la... No. Cuanto más bendecido soy, más engrandezco el nombre de mi Padre. Porque donde quiera que me paro, yo voy a decir lo que soy porque soy hijo de Dios. Amén, dale un aplauso al Señor, eso es lo que está diciendo. El Padre es glorificado en el Hijo, no está hablando de Jesús. El Hijo que está mencionando está hablando de ti. ¿Alguien está entendiendo? Porque cuando leemos todo es que ahí está hablando de Jesús, el Padre, y siempre leemos y nosotros nos quedamos fuera de la ecuación. Y leemos la Biblia como un dato histórico. Oh, aquí está diciendo de Jesús, aquí de Felipe, aquí de allá y aquí de Jesús otra vez. Está hablando de ti. Cuando tú pides algo al Padre y el Padre te lo concede, el Padre se glorifica en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Tú y yo somos los hijos de Dios. Amén. Esto de que Cristo esté en nosotros va más allá de un vocabulario religioso. Esto va más allá de a qué iglesia pertenezco, a qué denominación pertenezco o qué iglesia represento. Cristo es totalmente diferente de toda denominación. Cristo es un estilo de vida en nosotros. Y miramos gente peleándose por denominaciones, pero no reflejan la vida de Cristo en ellos. Es más importante reflejar a Cristo en mi vida que estar peleando por nombres, ni cómo me llamo, ni cómo te llamas. Alguien le da un aplauso al Señor. El mundo no quiere saber del Evangelio porque hemos dado una mala imagen del Evangelio. No hemos demostrado la verdadera identidad de Cristo con nosotros. Pero cuando tú comiences a orar por los enfermos y los enfermos se sanen, cuando tú comiences a impactar las vidas de aquellos que te rodean, cuando tú te des cuenta que tu amigo, tu vecino está en problema y tú vas y le ayudas a salir de ese problema a través del poder de Dios, entonces la gente va a comenzar a decir, yo no sé cómo se llama esa iglesia, pero yo quiero más de lo que tú tienes. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Eso es lo que queremos que nosotros aprendamos, que tenemos que reflejar a Cristo donde quiera que vamos, que mi vida en Cristo no es una religión, es un estilo de vida. Cristo tiene que reflejarse por encima de mi naturaleza humana. Yo no sé si te quieres poner de pie en esta mañana y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás en mí. Gracias porque vives en mí. Gracias porque ahora el Padre y el Hijo habitan dentro de mí. Y ahora puedo demostrar quién soy. Ahora ya no soy más aquel que vivía en una naturaleza antigua. Así como Moisés y Elías fueron absorbidos por Cristo, así nuestra naturaleza pasada, nuestra naturaleza humana es absorbida por Él. Y podemos vivir diferente. Podemos dar testimonio de quién vive en nosotros. Podemos dar testimonios de que Cristo es el que vive en mí. Eso significa mi vida en Cristo. Que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Oh, qué bueno eres, qué bueno eres.